Qué informe, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte. Fuerte, sí. Muy, mira, no puedo hablar. No puedo hablar. Bueno, esas vocecitas me terminaron de quebrar. Tengo como una mezcla de sensaciones. Me pasa esto y me encanta poder tener la oportunidad de hablar esta noche. Muchas veces a mí, hace bastantes años, en estos últimos años, se me ha cuestionado mucho, se me ha condenado mucho y me han agredido porque me acusan de que yo perdí el humor. Me acusan de que yo me creí algo que no soy, que me subió un caballo, que empecé a mirar desde otro lugar. Esa crítica me parece extremadamente superficial, porque es fácil criticar y opinar desde el absoluto desconocimiento. Cuando vos ves este informe, y es un fragmento de lo que yo tuve que transitar desde el momento que yo debuté en el mundo del espectáculo, hace 25 años. Hace 25 años que a mí me han tirado piedras sin cesar en mi cara. Me han dicho las peores, porque esto es no solamente cuando yo hablo, y me encantó la primera parte, cuando decía de lo que significa la violencia, naturalizar, y hay tipo de violencia naturalizada que sucede con nosotras, que tiene que ver con el nombre. Cuando yo hablaba, está bien que cada persona trans decida llamarse de la manera y que sea un juego, y nosotras desde el humor hemos atravesado esa barrera que tiene que ver con el prejuicio, porque el humor nos ayudaba a poder sobrevivir. Pero ese humor también habilitaba que otras personas lo utilicen en nuestra contra. Entonces, en los últimos años, lo que me sucedió a mí, y sobre todo después de la maternidad, es empezar a darme cuenta de la violencia naturalizada que vivíamos las personas trans en general. Y esto tiene que ver con un montón. Primero quiero decir, y aprovecho la cámara para volver a decir dónde está Tehuel, porque me parece que es fundamental. Pero otra cosa que sucede, y creo que en el informe queda extremadamente bien detallado, es, hay algo que pasa con nosotras. Yo siempre digo que cuando a mí me tocó cruzar esta frontera imaginaria que tiene que ver con el género, lo explico para toda la gente, para que lo pueda entender, cuando nosotras cruzamos, atravesamos y nos convertimos en una travesti, que durante muchos años fue como una mala palabra, como lo decía Susana, como toda la gente tenía como una connotación negativa y simplemente era una persona que elegía vivir de otra manera, te convertís en un paria de la sociedad, te convertís en una indocumentada, porque para muchas personas no sos ni hombre, no sos ni mujer, sos esa cosa como dijo que no tiene, Veneno, que no tiene, semáforo. claro, que no tiene patria, que la gente, ¿qué pasa con la gente migrante? La gente los humilla porque no sos de acá, porque no es tu país, porque no perteneces a ningún lado. Entonces, los medios, el cine, la televisión, contribuyeron muchísimo a que esto sucediera, porque esto no fue de la noche a la mañana. Estos son décadas, son siglos de mostrarnos de una manera negativa, de mostrarnos con una condena, de mostrarnos que estaba mal lo que estábamos haciendo. Entonces, eso se naturalizó de tal manera que sucede lo que sucede hoy con nosotras. Y es lo que pasa cuando hablamos de visibilizar, cuando hablamos de que, digo, claramente hay algo que yo, para toda la gente, y aprovecho este espacio, es, ahora salió el archivo de la memoria trans, que tiene que ver, nosotras siempre estuvimos. Se habla de desaparecidos, nunca se habló de nosotras. Hay muchísimas compañeras, hay 400 compañeros, compañeras, compañeros desaparecidos. En la democracia, nosotras fuimos perseguidas, éramos perseguidas. Yo salía de mi casa, para que la gente pueda entender, y no sabía si volvía. Yo dejé de tener miedo de salir a la calle cuando trabajé en la televisión, porque eso claro, me volvió, yo hablo desde mi absoluto lugar de privilegio, porque yo tengo una casa, yo logré formar una familia, tengo hijos, conseguí cosas que ni en mi vida me hubiera imaginado que hubiera podido lograr. Pero la gente, antes de hablarnos, antes de señalarlo, antes de señalarme, sepan por todas las cosas que me tocó transitar,
Porque yo tuve que poner la cara, yo tuve que poner el cuerpo. Y tengo que seguir poniendo el cuerpo porque yo soy mamá de un nene y una nena hermosos que son todo para mí. Pero esto pasa con nosotras, esto pasa con todas las chicas trans. Necesitamos... Hay algo que nosotros tenemos una ley de identidad de género maravillosa, pero lamentablemente para muchos varones trans, porque este mundo es tan diverso como la sexualidad misma. Entonces están los varones trans, las mujeres trans, los travestis, porque cada uno se define de la manera que más le guste y le parezca. Lamentablemente no hay, a pesar de que tenemos ley, quizás no tienen posibilidad a tener las hormonas, porque no hay presupuesto. Tenemos ley, pero no hay presupuesto. Entonces no hay acompañamiento del Estado para eso. Entonces, se ponen cualquier cosa, se inyectan y se hacen pelota el cuerpo. Bueno, estos son para que la gente pueda entender y que dice, ¿qué pasa con este colectivo? Bueno, lamentablemente tenemos un promedio de vida de no más de 30 años, por esto, por el abandono, por estar totalmente invisibilizadas en la sociedad, por tener como único sostén de vida, de poder sobrevivir la prostitución, porque lamentablemente la primera exclusión, pensá que lo que nos sucede a nosotras es el hogar. La primera exclusión, la primera bofetada que tiene una mujer trans, un hombre trans, que tiene la colectividad trans, es tu propia casa. ¿Saben lo que significa? Que vos vayas a tu casa y que te digan, no quiero que vengas porque me das vergüenza. Por los vecinos, por el que dirán. ¿Ustedes entienden lo que hizo la sociedad con nosotras? O sea, es tanto el prejuicio que le niega a unos padres proteger a sus hijos, cuidarlos, criarlos y contenerlos. Eso nos sucede en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces necesitamos una ley integral que repare un poco del daño y todo el sufrimiento que padecimos durante décadas. Gracias. Gracias a vos, Flor. ¿Qué decirte, Flor? Maravilloso. ¿Cómo Tenemos que salimos? seguir.